abrazo de paz a todos los hermanos que me escuchan. Gracias por hacer tuyo este canal, gracias por compartir mis mensajes con los demás. Espero que los mismos sigan siendo de bendición para cada uno de ustedes. En este día, un mensaje para aquellas personas que quieren triunfar en la vida, para aquellas personas que quieren ver realizados sus sueños, para aquellas personas que quieren trascender en lo que le tocó hacer. El mensaje del día de hoy, el Señor lo tituló Derrotando los no puedo. Porque para comenzar a derrotar los no puedo, esas dudas que a veces llegan a tu cabeza, que a veces llegan a tu corazón, Jesús mismo, Dios mismo en la palabra de Dios nos da 4 pasos para comenzar a vencer los no puedo. E inmediatamente vamos al primer paso. Porque el primer paso para vencer los no puedo que llegan a tu vida es confiar en ti mismo. La primera gran batalla que vas a librar para derrotar los no puedo es contigo mismo. Porque tienes que poner en tu cabeza y tienes que grabar en tu corazón que Dios te hizo un triunfador, una triunfadora desde el vientre de tu madre. Que Dios no te hizo para sufrir, Dios te hizo para trascender. Y como Dios te hizo para trascender, tienes que confiar en ti para comenzar a cosechar la bendición que ya Dios destinó para ti. Y hay una persona en la historia que aprendió a confiar en sí mismo y logró su objetivo. Yo quiero traértela como ejemplo en este mensaje. Su nombre es Edmund Hillary. Edmund Hillary en el año 1951 formó parte de la expedición británica para escalar el monte Everest. En ese año había un impasse con escalar el monte Everest. El Tíbet había cerrado el paso norte hacia la cima del Everest, pero Nepal tenía abierto el lado sur del monte Everest y era la única vía, pero tenía una particularidad. Todas las expediciones antes de esa habían usado la cara norte. Nadie había usado la cara sur. Nadie conocía el camino. Nadie sabía con lo que se iba a encontrar. En el 1951, Edmund Hillary junto con otro grupo de hombres intentaron llegar a la cima del monte Everest. Intentaron una escalada de 1500 metros desde el campo 3 hacia la base, hacia la cima del Everest. Lamentablemente, como no conocían el camino, como no sabían con lo que se iban a encontrar, las condiciones no les permitieron alcanzar la cima. Edmund Hillary se devolvió a su país, Nueva Zelanda, cabizbajo, derrotado porque no pudo llegar a la cima del monte Everest. Pero esto no hizo, ese no puedo que apareció en su vida, no fue capaz de vencer el ímpetu y la bendición que ya Dios había destinado para Edmund Hillary. En el año 1953, después de varias expediciones, volvió al monte Everest y se convirtió en el primer hombre en poner un pie en la cima más alta del mundo. Edmund Hillary aprendió a vencer sus no puedo y llegó a la cima. Y si él lo logró, tú lo puedes hacer en lo que te toca hacer. Yo no sé lo que es, no sé si es un proyecto, no sé si es un negocio nuevo, no sé si es un trabajo en la comunidad, no sé si te toca coordinar algún grupo, no sé cuál es el trabajo, pero en lo que te toca hacer, tienes que aprender a vencerlos, no puedo que van a llegar a tu vida. Y en la palabra de Dios hay múltiples ejemplos de eso, de vencerlos no puedo, y de confiar en uno mismo. Y uno de los personajes de la Biblia que aprendió a confiar en sí mismo, y aprovechar las brechas que Dios abre, las oportunidades que Dios abre. Como dice la palabra de Dios, Dios abre puertas que nadie cierra, pero tienes que estar atento a las puertas que Dios abre para que pases por esa puerta, para que sea de bendición para ti, para tu familia. Y uno de los personajes que aprendió a meterse por la brecha, por la puerta que Dios abría, para buscar la bendición, no solo de él, sino de todo un pueblo, fue Nehemías. Nehemías vivía en Babilonia y era parte del grupo de Israel que había vivido en el exilio. Recuerden que Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y la destruyó completamente. Destruyó sus murallas, destruyó sus puertas, destruyó el templo.
no dejó piedra sobre piedra de la muralla. Y un día Nehemías le pregunta a gente que venía de Jerusalén que cómo estaba Jerusalén, y le dijeron: completamente destruida, Nehemías, la muralla no existe, las puertas están completamente destruidas y quemadas, completamente desolado ese lugar. Y Nehemías se entristeció, duró mucho tiempo orándole a Dios para que volviera a Jerusalén y al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y un día Dios abrió la puerta y Nehemías estuvo atento a ese día y aprovechó la oportunidad que Dios le dio para buscar la bendición no solo de él, sino de todo el pueblo de Israel. En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 4, cuando Nehemías está frente al rey de Babilonia, le dice el rey: ¿qué deseas pues? Y Nehemías dice lo siguiente: invoqué al Dios del cielo y le respondí al rey: si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de la tumba de mis padres, para que yo la reconstruya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo el rey simplemente le hizo una pregunta: ¿qué deseas? Y Nehemías aprovechó la pregunta del rey para buscar la bendición no solo de él y de su pueblo. Permite, mi rey, que yo vaya a reconstruir la ciudad de mis padres. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es el no puedo que te está atormentando en este momento. Pero Dios va a abrir la puerta. Tienes que estar con los ojos abiertos. Y cuando abra la puerta, no dudes en tu interior que esa bendición es para ti. Y atraviesa la puerta. Y te garantizo una cosa: dirás: gracias, Señor, por abrir la puerta. No puedes ponerle obstáculos a la bendición que Dios quiere dar en tu vida. Si le pides algo a Dios en oración, como hizo Nehemías, tienes que estar preparado para administrar esa bendición. Porque la bendición no es solo para ti. Recuerda que la bendición también es para tu familia, para los miembros de la comunidad, para los que están cercanos a ti, para las personas que trabajarán contigo en ese proyecto. Entonces tienes que pedirle a Dios que te ayude a administrar esa bendición para que sea fruto y que el fruto permanezca en el tiempo. Precisamente el mismo Nehemías, cuando abre la brecha, cuando Dios abre la puerta, no duda en su interior y le pide la gran tarea: déjame reconstruir Jerusalén, déjame reconstruir la muralla. Y él en ese momento aprendió a confiar en sí mismo. Una gran lección para cada uno de nosotros. El segundo paso para comenzar a derrotarlos no puedo es dimensionar el trabajo, planifícate y ejecuta. Dimensiona el trabajo, planifícate y ejecuta. Porque el mismo Nehemías así lo hizo. Del verso 11 al verso 15, en el mismo capítulo 2, Nehemías nos narra todos los lugares que visitó estando en Jerusalén ya. Y él mismo vio lo que pasaba, él mismo vio la destrucción, él mismo vio cómo estaban las puertas, él mismo vio cómo estaban las murallas. Pero se percató la magnitud del trabajo que tenía sobre sus hombros, porque no solamente era reconstruir, ahí estaban todas las ruinas. Primero había que limpiar las ruinas para posteriormente reconstruir lo nuevo. Yo no sé si en tu interior todavía quedan ruinas de fracasos del pasado. Tienes que limpiar eso de tu interior para construir lo nuevo. Para comenzar a derrotar esos no puedo que vienen contigo desde hace mucho, tienes que quitar esos escombros de lo viejo para que Dios haga de ti una obra nueva, para que Dios haga de ti una bendición para los demás. Si tienes un equipo de personas, planifica la labor que va a ejecutar ese equipo de personas, que sean trabajos medibles en el tiempo y que tú tengas la herramienta para supervisarlos. Tienes que sobre todas las cosas dimensionar el trabajo basado en tu capacidad.
Si tu capacidad solo da para 3, no dimensiones el trabajo en 5, porque ¿qué va a suceder? Te vas a desanimar cuando veas que no llegas a los 5. Si tú das para 3, hazlo 3, 3, 3 y 3. Y te garantizo una cosa, llegarás a tu bendición. Con trabajo, con dedicación, planifícate y ejecuta. Recuerda, el primer paso para derrotar los no puedo es confiar en ti mismo. El segundo paso para derrotar los no puedo, dimensiona el trabajo, planifícate y ejecútalo. El tercer paso para derrotar los no puedo es no le hagas caso a los burlones. Los burlones aparecen cada cierto tiempo en nuestras vidas y son personas que precisamente el enemigo los pone en nuestro camino para socavar la bendición que Dios quiere darte. Y precisamente esos mismos burlones, Nehemías se topó con ellos. En el capítulo 2, en el verso 19 y 20, nos cuenta Nehemías que ciertos hombres y ciertos pueblos, al ver el trabajo de la muralla, comenzaban a burlarse de ellos. Ustedes están locos. Ustedes creen que van a poder levantar esa muralla. Eso es mucho trabajo para ustedes. Y comenzaban a burlarse del pueblo. Pero Nehemías nos dio la gran lección. A los burlones se les replica con la palabra de Dios, como hizo Nehemías. Porque en el verso 20, Nehemías le dijo a los burlones, a los que pensaban que no iban a poder reconstruir la muralla de Jerusalén, les dijo: el Dios del cielo nos hará triunfar. Y el mismo Dios del cielo quiere hacerte triunfar a ti, como triunfó Nehemías. Quiere hacerte triunfar a ti en lo que te toque hacer. Yo no conozco cuál es el proyecto, pero tú sí. Jesús lo sabe también. Y ese Dios del cielo es el que quiere hacerte triunfar. Solamente confía en Él. Y una persona que aprendió a no hacerle caso a los burlones para llegar a su objetivo, para conseguir un campeonato, fue precisamente James Braddock. James Braddock se le conocía en el mundo del boxeo como Cinderella Man, porque se caracterizó por ganar las peleas donde él no era dado como favorito. Recuerdo esa película que narra su vida, se llama a sí mismo Cinderella Man, y en ese campeonato en el 1935 contra el campeón apellido Burr, si mi memoria no me falla, y recuerdo cómo los burlones catalogaban a James Braddock en esa pelea. Los burlones decían que ese era el retador más mediocre de toda la historia del boxeo, que nunca había existido en la historia un retador tan pequeño para un campeón tan grande. Hermanos y hermanas que me escuchen, James Braddock ganó la pelea y ganó el campeonato, porque aprendió a no hacerle caso a los burlones. No le hagas caso a los burlones. Planifícate, ejecuta, dimensiona el trabajo, pero sobre todo, ten confianza en ti mismo, ten confianza en ti misma. El cuarto paso para comenzar a derrotarlos no puedo es poner el proyecto en las manos de Dios. Y Nehemías lo hizo. Nehemías, el proyecto de la muralla de Jerusalén y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, los puso en las manos de Dios. Y para que tú entiendas por qué era necesario y es necesario que pongas ese proyecto en las manos de Dios, te voy a explicar un poquito en qué consistía el proyecto de Nehemías. La muralla de Jerusalén tenía una longitud de 4 kilómetros, una altura de 12 metros, un espesor de 2.5 metros, tenía 34 torres de 20 metros cada una y 8 puertas de 12 metros. Todo eso tenía que hacerlo Nehemías con la poca gente que había en Jerusalén. No solo eso, te estoy diciendo el trabajo que había que hacer, pero recuerda que había que quitar las ruinas para comenzar a hacer eso. Era una envergadura titánica, era un trabajo
difícil para cualquier pueblo, porque solamente hay que pensar piedra por piedra, 4 kilómetros, y que piedra a piedra le demos una altura de 12 metros con un espesor de 2,5 metros. Hermano, piénsalo un segundo en tu mente y te vas a dar cuenta de la magnitud del trabajo de Nehemías. Pero Nehemías sabía que tenía que poner ese trabajo en manos de Dios, y así lo hizo, porque en el capítulo 3, en el verso 1, nos dice Nehemías que los primeros en ponerse a trabajar en la muralla fue el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos sacerdotes, y reconstruyeron la puerta de las ovejas. ¿Por qué la puerta de las ovejas? Por la puerta de las ovejas entraban los rebaños del templo. Los rebaños del templo que eran utilizados para sacrificio y para dar gracias a Dios. Por eso se reconstruye primero la puerta de las ovejas y primero trabajan los sacerdotes en ella para decirle al pueblo: Dios está con ustedes en esta labor. Y asimismo, Dios está contigo en tu labor. Dios quiere garantizar el éxito de tu proyecto. Dios quiere garantizar el éxito de tu gerencia, el éxito de tu dirección, de tu vicepresidencia. Dios quiere garantizarte el éxito, pero tienes que poner las cosas en manos de Dios. Un bate de béisbol en mis manos es simplemente un bate de béisbol que va a golpear una pelota. Pero si ese bate está en las manos de Alex Rodríguez, de Barry Bonds, de Sammy Sosa, ese bate puede costar cientos, miles de dólares. Un balón de fútbol en tus manos es un balón de fútbol más, pero si está en las manos de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo, puede valer cientos, miles de dólares. Igualmente, todo depende en manos de quién estén las cosas. La vara en manos de Moisés, dividió el mar rojo. 5 panes y 2 peces en manos de Jesús fueron alimento de multitud. Igual con tu proyecto puede pasar lo mismo, solamente ponlo en las manos de Dios. Dios solamente está esperando a que tú le digas: aquí estoy, sí quiero y estoy dispuesto a vencerlos, no puedo. Vamos para adelante y Dios te garantiza que llegarás a la meta. Dios te garantiza que lo lograrás, porque lo mismo pasó con Nehemías. En el capítulo 6, los versos 15 y 16, Nehemías nos dice: la muralla quedó terminada el día 25 de Elul, en 52 días. Escuchaste bien, hermano y hermana. En 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y lo mismo va a pasar contigo. Cuando Dios haga el trabajo que quiere hacer contigo, cuando tú aprendas a confiar en ti, dimensiones el trabajo, te planifiques y ejecutes, no le hagas caso a los burlones y pongas tu proyecto en las manos de Dios, te garantizo que el mismo asombro que tuvieron los pueblos con la muralla de Israel, lo tendrán contigo, porque Dios te hizo una persona trascendente y una persona triunfadora desde el vientre de tu madre. Que el mismo Dios que permite que hoy tú y yo estemos en contacto a través de estos mensajes, te bendiga grandemente.